Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana voy a aprovechar también a hacer una reflexión compartida en torno a que este día 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. ¿Qué representa el agua para nosotros? Pues sin duda alguna es un recurso vital para la subsistencia, es un recurso que lo tenemos a la mano y que a veces por las necesidades o por la falta de conciencia no le damos el valor que en su momento nosotros deberíamos de darle. Por eso quiero aprovechar en este momento reconocer ese valor incalculable que tiene este vital líquido para la existencia y subsistencia de la humanidad. Recuerden, sin pretender hacer apocalipsis de esto, hay algunas teorías científicas que proyectan que de aquí a 30 años el tema del agua será, o ya lo es prácticamente, y ya comienzan a verse los indicios, será motivo de grandes guerras, ¿verdad? Y sobre todo de muchos pleitos o litigios. Entonces, mi motivo de reflexión oportuna es para elevar precisamente a la conciencia de todos y cada uno de nosotros la importancia que tiene que cuidemos nuestros mantos acuíferos, a la política pública para que ponga énfasis precisamente en la conservación y el tratamiento de las aguas y sobre todo también para poder impulsar políticas que de alguna manera busquen la conservación y en todo caso también la promoción de aquellos valores educativos importantes para poder mantener vivos nuestros mantos acuíferos. ¿De qué forma? Pues ahí está el tema de la arborización. Siempre lo he dicho a manera, digamos, idealista, de decir de que en este país deberíamos de tener por ley como motivo o requisito de graduación cada estudiante todos los años sembrar un árbol. Y no sé, hagamos números. ¿Cuántos estudiantes se gradúan, se clausuran un año y cuántos arbolitos estaríamos sembrando? Entonces, no sé si es algo utópico, pero lo importante es que se los dejo como siempre, así de manera muy atrevida esta mañana al inicio del programa. Así es que buenos días, bienvenidos, son las 6:32 en este Día Mundial del Agua. También quiero saludar a nuestro invitado de hoy, con quien vamos a hablar de temas importantes que han estado vigentes en los últimos días, como es este tema relacionado con las causas frecuentes que provocan el suicidio y otro tema que también lo hemos visto de manera muy evidente en las redes sociales, que es el tema de la intolerancia, es decir, esos videos que aparte de causarle risa a cualquiera, en el fondo habría que ver la seriedad del caso de la intolerancia en nuestro medio, los pleitos que se generan a veces en las calles con automovilistas, para citar un ejemplo de los muchos que a veces nosotros caemos. Ricardo Sosa, él es criminólogo, ¿verdad? Es un profesional muy conocedor de las estadísticas del número de homicidios y otros aspectos que encierran precisamente esta ciencia de la criminología, y también él es representante de nuestro país ante la Red Mundial de Suicidología. Así es que quiero darte la más cordial bienvenida, Ricardo. Gracias por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros esta mañana en esta primera parte lo que son estos elementos que he logrado colocar sobre la mesa. Bienvenido. Buenos días, licenciado López. Buenos días a todos los televidentes, cibernautas. Que Dios les bendiga. Un día próspero y óptimo. Ricardo, sin duda alguna voy a comenzar por ser un conocedor precisamente del tema de cómo ha venido evolucionando la violencia en el país. Quisiera, antes de tocar el tema del suicidio y la intolerancia en la vía pública, conocer qué factores han provocado el disparo de homicidios el fin de semana que tuvimos según algunos reportes, y que de alguna manera en qué consiste y por qué bajo ese, digamos,
lineal o esa línea de mantener ciertos controles en cuanto al número de homicidios, tenemos estas alteraciones. Cuéntame un poco esto. ¿Qué pasó el fin de semana? Es importante destacar que, al menos desde la firma de los acuerdos de paz, los días que tienen mayor violencia homicida y delictivo de incidencia en el país han sido viernes, jueves, sábado y domingo. El orden cambia en muchas de las situaciones, pero siempre observamos un incremento a partir del jueves hacia el domingo, siendo viernes y sábado los días con mayor incidencia delincuencial y criminal en el país, y eso no ha sido la excepción durante los últimos años. 21 años del presente siglo. Hay que decir de que lo que ha sucedido el fin de semana ha sido una variable de acuerdo al número de violencia homicida. El día viernes se registraron 6 homicidios a nivel nacional, el día sábado 6 homicidios a nivel nacional, el día domingo 8 homicidios a nivel nacional, y ayer lunes se cierra la tercera semana del presente mes con un homicidio. Estuvimos cerca pues de cerrar el tercer día del presente mes de marzo con 0 homicidios, porque ya tenemos 2 fechas, el día 1 y el día 11 de marzo no se registraron asesinatos, y hemos tenido también con el de ayer 3 días de un homicidio. Esto nos permite establecer al cierre de 3 semanas completas del mes de marzo que la violencia homicida hasta ayer registra 68 asesinatos, de los cuales el promedio es 2.9 en el acumulado anual del presente año 2022, del 1 de enero al 21 de marzo. Y el promedio de violencia homicida para las 3 semanas de marzo es de 3.2. Ahora, cuando comparamos el interanual 2022-2021, El Salvador se mantiene con menor registro de violencia homicida del 1 de enero al 21 de marzo, comparándolo 2021 con 2022. Existen al menos 61 muertes violentas que han sido evitadas, que no se registran en este periodo. Y para los que estaban diciendo de que el mes de marzo del 2022 tiene más homicidios que su comparativo interanual 2021, no es cierto. Tenemos, como insisto, 68 muertes violentas hasta ayer en el 2022, y como estábamos en el 2021, se registraban 71 muertes violentas. En términos de verlo comparativamente hablando, seguimos siempre manteniendo, digamos, como el control de lo que anteriormente se tenía. Y que esto es parte de una, como tú lo dices, quizás de una variable constante que podemos encontrar. ¿Por qué condiciones? Por factores que tienen que ver que es un fin de semana más relajado, o porque hay un ambiente diferente. Cuando hablamos específicamente de los días como tú los sitúas. En El Salvador se registran diferentes variables en el comportamiento del homicidio, que no están muy alejados de la realidad de lo que es la microrregión, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y si a esto le agregamos México y algunos países del Caribe, estamos hablando de la región más violenta del mundo. Aún con las disminuciones, aún que no existen conflictos armados abiertos o declarados, sigue siendo nuestra microrregión la más violenta del mundo. Y América está por encima de la media de violencia homicida global. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos qué sucede en El Salvador, comparándolo con países de la región, ellos también experimentan incrementos los fines de semana. En El Salvador lo que hemos observado, al menos en el presente siglo, es que hay una vinculación estrecha con el incremento de bebidas alcohólicas, de drogas estupefacientes que se genera los fines de semana, y la prolongación de lo que es
el viernes en la noche para el amanecer de sábado. Existen muchos actos de intolerancia, que es lo que yo he podido estar observando durante las últimas 72 horas y agregándole el día viernes, actos de intolerancia donde ha estado involucrado el alcohol, personas que comienzan a departir, que supuestamente son amigos, pero tienen un problema de alcoholismo y tienen una conducta de imitación o de réplica en el estilo de ingerir el alcohol etílico. Y es algo muy frecuente en nuestro país que los hombres ingieran el licor de manera que supera las 2 medidas de unidad alcohólica. Y hay muchas personas que no comprenden cómo opera el alcohol etílico en el cuerpo. Y hay que decirlo de que hay muchos mitos, muchas leyendas, muchos tabú alrededor del alcohol etílico, pero no importa lo que usted esté ingiriendo, el tipo de bebida. Lo que sí hay que decir con mucha claridad es que una unidad alcohólica, independientemente de la bebida que sea, representa un porcentaje de alcohol en sangre que se va a medir por decilitro. Esto es importante. Tengo aquí este dato. Febrero 2022 nos deja con 76 homicidios, cierra con 76 homicidios, el mes menos violento en los últimos 24 años. ¿Sí? Eso es cierto, es refiriéndonos al mes de febrero. Es el febrero menos violento en estos 24 años desde que la Policía Nacional Civil tiene registro estadístico. Por eso es que quería, al abrir el programa, conocer de tu persona los factores que provocan esa alteración, sabiendo de que se tienen ciertos controles o parámetros de números de homicidios controlados, valga la redundancia. Lo que sucede, licenciado, es de que la Policía Nacional Civil no tiene control sobre las decisiones o sobre los actos que nosotros cometemos en el libre albedrío que tenemos como ciudadanos. Y por eso hacía mención de estos casos de intolerancia que hemos registrado desde el viernes a domingo principalmente. Hay mucho vinculación y hay factores comunes que involucran al alcohol, drogas y estupefacientes en medio de la situación previa al homicidio. También, de acuerdo a lo que yo he podido dar seguimiento, tenemos casos aberrantes también de nuevamente dobles homicidios, incluyendo en la zona oriental la calcinación de 2 cuerpos. Sí. Y esto lo que indica, lo que revela es que existe un modo y una operación criminal, hay una huella criminal, hay un mensaje, como es conocido dentro del estudio de la criminología. No se necesita ser un experto para darse cuenta de que allí hay un mensaje de fondo. También se registró un homicidio en el cual el nivel de saña, el nivel de maldad no solo se vincula a la calcinación de los cuerpos una vez han sido asesinados, sino que también en la manera de asesinar, con un disparo al rostro, destrozando el rostro de la persona. Creo que eso lo que nos indica es parte del nivel de descomposición social, el nivel de violencia criminal, la mente criminal que está operando en algunos grupos, bandas organizadas, por supuesto pandillas, y una serie también de personas que se catalogan desde la criminología como oportunistas, que también, licenciado, lastimosamente están replicando estas prácticas de maldad. Y finalmente hay una hipótesis que yo también vinculo a estos homicidios, y es una disputa de narcomenudeo que tiene que ver con el mercado ilícito de drogas en el país, que está generando una disputa de nuevos cabecillas en algunos territorios y que se ordenan, como es conocido en la jerga criminal, purgas. Fíjate que Alan César Quintana Álvarez Mesa nos escribe y nos dice: en términos de eficacia del control territorial, ¿cuál es la evaluación que debería de hacer el perito que tiene como entrevistado, del entrevistado? Dice, por Ernesto. ¿Cuál es tu evaluación?
Bueno, agradezco mucho esa consulta porque me permite ampliar. O sea, corona un poco el análisis puntual de lo que estamos hablando, es decir, ya en términos generales de la política pública, ¿no? Lo que sucede, licenciado, es de que realmente hay una interés de los periodistas, de los presentadores, porque el público siempre está con el deseo de conocer cómo va la violencia homicida. Y para algunas personas, si ayer tuvimos un homicidio, ayer lunes 21, muchos pueden decir estamos bien. Y el domingo estamos mal porque se registraron 8. Entonces, la pregunta del amigo televidente es muy buena, porque en términos de criminología no solo se mide la violencia homicida, que es el principal indicador internacional de medición de violencia de un país, pero también existen diferentes categorías, como son los denominados delitos de alto impacto, en los cuales usualmente se vinculan los 20 delitos de mayor trascendencia en un país. En nuestro país también algunas autoridades desde hace muchos años les denominaron delitos de eficacia, porque hace relación a lo del amigo televidente sobre la efectividad o eficacia policial, porque es la que le compete el combate directo de seguridad pública. Pero para ser puntual, en los delitos de alto impacto hay también una disminución considerable en los delitos contra la vida y contra el patrimonio. Y existe en este momento un leve incremento en lo que es el delito de hurto. A ver, fíjate que aquí tengo un mensaje, y qué bueno, yo siempre exhorto a nuestros televidentes a que nos escriban, porque nos hacen sentirnos satisfechos de cumplir nuestra misión de poder interactuar precisamente con ellos, de la manera tal que podamos recibir la retroalimentación con preguntas, con comentarios, pero que sean categóricos, ¿verdad? Llenos de respeto y no de descalificaciones y mucho menos de insulto. Fíjate que Doris M. de Gallardo nos escribe, dice: buenos días, Ernesto, excelente que haya sido un mes con menos homicidios. Con todo respeto y los registros de desaparecidos, ¿quién da esos datos? Que es otro tema que contigo hemos abordado en el pasado. Cuéntanos. Bueno, agradecer también la participación de la mujer en este tipo de espacios. También es importante porque se ha llegado a considerar que a la mujer en El Salvador no le interesan los temas vinculados a la seguridad o a la violencia. Quiero compartirle de que hasta el cierre de la primera quincena del mes de marzo, el promedio de denuncias diarias de personas desaparecidas, tanto en sede fiscal como policial, oscila entre 1.4 y 1.8 denuncias diarias. Esto lo que nos indica es que se mantiene también una clara tendencia a la baja, que se ha incrementado en el presente año, en mi apreciación, en mi opinión, debido a los operativos que ha desarrollado la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Fuerza Armada, y la dirección también de la estrategia por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad. Licenciados, se han capturado homicidas que están vinculados directamente a la desaparición de personas. La desaparición de personas, como lo hemos abordado en otros programas, en El Salvador tiene un único propósito, y es ocultar cuerpos que han sido asesinados. Bueno, de hecho, las fosas que se han encontrado son evidentes. Alguien preguntaba acá, ¿y qué ha pasado con el tema? Y las fosas clandestinas, dice José. Las fosas, básicamente, en los últimos 18 meses han sido 4 los hallazgos, en los cuales, gracias al trabajo de la operatividad de los y las investigadoras de la Policía Nacional Civil, utilizando diferentes técnicas de investigación especial, han logrado encontrar determinadas fosas o cementerios clandestinos, como son conocidos. Lo que se está encontrando ya en el análisis antropológico forense de los cuerpos es que los restos humanos que han sido encontrados en las diferentes fosas, en estas últimas, corresponden a restos humanos que tienen diferentes momentos de haber sido
ocultados en dicha fosa. Por lo tanto, el estudio antropológico forense, que en El Salvador lo practica el Instituto de Medicina Legal a través de los peritos y peritas forenses, están estableciendo los tiempos aproximados que los cuerpos fueron depositados en lo que pudiera ser una fosa primaria, si ha sido una ocasión, o una fosa secundaria o terciaria, porque existen estructuras criminales que, según ellos, cuando existe la captura de un miembro de la estructura, inmediatamente ellos creen que al momento de sacar los restos humanos de una persona que había sido depositada en la fosa, ellos pueden dejar intacto dicho nicho criminal, y no es así. Cuando estas estructuras se dedican a hacerlo sin el conocimiento, sin la pericia, sin la técnica arqueológica forense, siempre quedan restos óseos o partes del cuerpo de esta persona y extraen de una fosa y llevan a otra, pero siempre dejan dentro de lo que es la estructura de la fosa. Una pregunta clave en esto: ¿qué tan preciso se puede hablar estadísticamente de estar bien cuando tenemos esos números ocultos en este tipo de modalidades que ha ocupado la delincuencia, las fosas sépticas? De mi parte no he dicho ni nunca he manejado de que estamos bien. Creo que las palabras que al menos yo utilizo, que creo que son más adecuadas desde mi punto de vista, es los logros, los avances que existen en materia de seguridad pública. Y me parece pues de que así como en otros programas con usted, licenciado, teníamos que hablar de 32, de 28, de 22 homicidios, cuando usted siempre me invitaba, ahora esa es la realidad de las cifras que se están presentando. Y con la pregunta de la televidente sobre los desaparecidos, debo de agregar que en mi apreciación, el trabajo de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía lo que nos indica es un alto a la impunidad. Desde 1932 que nosotros tenemos este fenómeno delictivo criminal en nuestro país. El imperfecto sería, ¿verdad? ¿Sí? Como conceptos así que nos está colocando nuestro productor acá. Personas que murió de forma violenta, específicamente si fue víctima de alguna acción delictiva, ¿verdad? Definitivamente, en la parte de la conceptualización, de la parte de la violencia homicida, hay diferentes autores, hay diferentes teorías, hay diferentes conceptos que es importante establecer. Esta diapositiva ha estado circulando mucho en redes sociales y me parece que siempre que el consejo, la recomendación de mi parte es que se pueda leer la fuente, si es una fuente confiable, una literatura confiable, un autor o autora confiable, pues es muy bueno leerlo y conserve lo bueno y deseche aquello que genera alguna duda. Estas palabras son de diccionario, por eso hablaba de que son palabras conceptuales o definiciones de lo que estamos hablando. Bueno, me parece que es un elemento bien importante lo que tú nos has dicho, ¿verdad? Son comportamientos o variables que existen de acuerdo a modalidades como se van, digamos, generándose con el tiempo. Lo otro, me gustaría hilvanar en esto, porque yo creo que aquí encaja uno de los principales temas que hemos convenido para que tú nos acompañaras, que es el tema de la intolerancia en la vía pública y el suicidio, que son dos elementos que quiero aprovechar en esta primera parte para hilvanarlo. Tú hablabas precisamente sobre la base de las acciones violentas, pero la violencia te genera también una codependencia hacia la intolerancia también, y eso lo hemos visto expuesto en las calles cuando vemos que precisamente por X o Y motivo dos personas se bajan de un vehículo y comienzan a pelearse, etcétera, ¿no? O del sector transporte colectivo. ¿Cómo desde tu experiencia también y conocedor de temas que tienen que ver con la criminología, con aspectos de tolerancia, se estudia este fenómeno hoy en día? ¿O se está generando este fenómeno hoy en día? Bueno, hace ya un poco más de 10 años, dentro de las diferentes escuelas criminológicas en Hispanoamérica, se ha desarrollado una especialidad sobre estos temas
conocidos como intolerancia. Realmente es más profundo que hablar de una intolerancia. Lo que sucede es que la misma violencia social que experimenta nuestra sociedad no es nueva, no es del 2022. Hay quienes sostienen que es producto también de la enseñanza misma que nos da digamos, nuestra gobernanza, ¿verdad? En este caso, la clase política, lo hemos visto en tiempos pasados y quizás hoy en día también, las confrontaciones que se generan por X o Y motivos en términos ideológicos, pero no es el caso per se, sino más bien del mensaje que se envía a una sociedad que no debería de tener precisamente. Yo he estado desarrollando algunas columnas de opinión en los periódicos que tengo el privilegio de ser columnista semanal, y he estado desarrollando una serie de temas que van vinculados a la intolerancia. Una expresión de la cultura de violencia en El Salvador, la intolerancia, es uno de los artículos que tú escribiste, le estuve dando lectura y precisamente por eso lo traje. Te trajimos acá a que nos acompañaras y nos conversaras sobre esto el 16 de marzo, que por cierto lo publicaste. Ahí está, por cierto. Sí, esto lo que nosotros debemos de conocer como televidentes, como sociedad, es que cuando uno comienza a estudiar, o al menos esa fue mi experiencia, cuando yo comencé a cuestionarme sobre por qué se asesinaba tanto en el país, que se decía que nosotros desde 1992 éramos un país más seguro y con menos violencia. Esto me fue llevando al siglo anterior, y no bastando las referencias que pude encontrar, llegué prácticamente hasta el inicio de la República, 1821, y no fue suficiente. Tenía que ir a revisar a través de la criminología, las ciencias forenses y las ciencias auxiliares, me permitieron llegar a una etapa de lo que era la etapa en la cual, previo a nuestra conquista, prácticamente cuando habitaban en nuestro territorio los lencas y los pipiles. Era una sociedad también violenta. Licenciado, hay diferente literatura que establece que la cultura maya pretendió conquistarnos a nosotros como región, y la expedición que bajó para poder observar y tener esa avanzada de cómo ellos podían conquistar a nuestro territorio, más o menos el parte de situación que subió era que los pipiles y los lencas eran violentos, eran alcohólicos, que maltrataban a las mujeres, que eran amantes de las armas diseñadas en aquel momento. Y si nosotros lo vinculamos a la sociedad del 2022, prácticamente nos está describiendo. Luego, o sea, ¿tú crees que es un ADN? Más que un ADN, digamos, heredado en toda nuestra refutación de origen, de colonización y todo esto. He escuchado decir hay algunas teorías desde los principios de la neurociencia y el estudio vinculado a la criminología también establecen algunas posibles hipótesis de que hay un gen en el cual se hereda algunos caracteres violentos. Yo sigo considerando que la violencia en El Salvador es una causa biopsicosocial y que tiene que ver más con nuestro entorno, con lo que nosotros observamos, con lo que nosotros replicamos y con lo que nosotros tenemos de modelo en una sociedad donde en este momento la violencia y la batalla empieza en lo digital. A ver, ¿qué piensa Ricardo Sosa, criminólogo, estudioso de la materia, cuando ve esos videos donde se están peleando en la calle? ¿Qué piensas tú? ¿Qué se te viene por la cabeza? Bueno, Ernesto, yo creo que, contrario a lo que muchas personas piensan, creen que uno pasa viendo estas series de cable, de diferentes marcas, de diferentes cables o televisión por pago, y la mayoría de estos programas tienen el componente del drama, el componente de la ficción. No, pero hablo un poco circunscrito a nuestro medio. Sí, pero cuando... Te pongo un ejemplo de eso y así puedo sacar 3 o 4 que circulan en las redes y con el permiso de las personas que desde luego se ven involucradas en esto, y estamos pasando estas imágenes porque son parte de las redes sociales, ¿no? Cuando yo veo estas imágenes, siento
una gran compasión por nuestra sociedad. Soy llamado a misericordia por estos hombres, porque estas escenas, licenciado, son de todos los días a lo largo y ancho del país. Lo que pasa es que estas personas, en lugar de involucrarse, de pegarles un grito o de llamar a la reflexión, prefieren hacer un en vivo y comenzar a viralizar este tipo de escenas. Pero a mí me llama a compasión y me establece cuáles son las causas estructurales de esta violencia. En mi opinión, es la cultura machista patriarcal que nosotros hemos imitado y replicado. Nosotros observamos este tipo de escenas, pero no difieren mucho de la cotidianidad de nuestra sociedad, donde hay agresiones verbales, donde la amenaza se convierte en el delito número 1 en El Salvador, donde durante el año 2021, amigos televidentes y cibernautas, al menos cada mes se registraron más de 1000 denuncias en sede fiscal por el delito de amenaza. Fíjate que agradezco mucho al televidente que nos escribe, dice, porque te iba a hacer esta pregunta: la tolerancia debería de ser materia a estudiar en educación básica. O sea, es que yo creo que el elemento que tú mencionabas con aquel factor de educación debe de estar enfocado precisamente a ver que cambiar esos tipos de patrones que a veces también se engendran en la misma casa. Por supuesto, licenciado. ¿Verdad? La violencia de un padre hacia una madre o de una madre hacia un padre, porque obviamente vamos a hacer... Por eso es que yo me refiero definitivamente a la parte del machismo y de la cultura patriarcal, porque estos factores violentos son copiados y son replicados y son una norma de conducta en nuestros hogares. Y la clave para poder avanzar y resolver de manera estructural estas causas es la primera infancia. Es regresar al primer amor de nuestra sociedad, que es la familia. Es regresar a pensar, y lo vamos a hablar en el siguiente tema, sobre qué es lo que significa ser un adulto significativo. Porque si nosotros tenemos un abuelo, un padre, un hermano, un tío que está ejerciendo violencia sobre la mujer, sobre niñas, sobre adolescentes al interior de la casa, lo que está aprendiendo el varón es este tipo de patrones. Y cuando llega el proceso de la socialización en la colonia, es conocido como el niño agresor que se agarra a golpes por cualquier situación, y luego cuando entra en la etapa de la pubertad no tiene la capacidad de proceso de socializarse con las niñas. Este proceso de machismo lo que llama es a desarrollar lo que es conocido como los 4 arquetipos de la personalidad machista. Y estos arquetipos están representados en la sociedad salvadoreña a través de los amigos, a través de los compañeros del colegio, a través de los compañeros de la universidad, aquel compañero en el trabajo en el cual se le hace ronda en los pasillos o en los recesos para contarle sus problemas. Y este arquetipo de la masculinidad es el que a nosotros nos asesora cómo debemos de conquistar una señorita, cómo debemos de enfrentar cualquier amenaza, cualquier intento de nuestra norma social. Está regida por las prohibiciones y los mandatos machistas. ¿Qué está prohibido y qué debemos hacer como machos? Y una de las situaciones que más nos afecta como sociedad salvadoreña es el que no queremos renunciar a la venganza. Amigo televidente, debe de renunciar a la venganza, y debemos de trabajar en el control de la ira y del estrés y de la frustración que a veces los padres no nos preparan. Ricardo, sin duda alguna, y lo corono así diciendo que como hechos que vemos y que no nos gusta, a mí en este caso como encargado, responsable de este programa, colocar estas imágenes, porque a veces no deja de hacerse un poco indirectamente de apología de lo que es el mismo momento crítico de lo que se habla, ¿no? O sea, no me gusta exhibir esto como una especie de modelo para
para seguir, porque indirectamente a veces en eso caemos. Pero como también fue tan condenable el hecho de aquella imagen cuando vimos a un gestor de tránsito, ¿verdad? Ver el vehículo que se lo echaba, como decimos a buen salvadoreño, el conductor, y el agarrarse encima, tirarse encima del capó, y es una cuestión pero muy lamentable. Pero no podemos pretender resolver todo de acuerdo a capturas y que estas personas sean enviadas a prisión. Porque es eso, mira la actitud, saber que está enfrente y se lo llevan. Es una actitud Increíble. machista pura en la cual esta persona considera, y cuando él tiene cualquier tipo de diferencia o conflicto, lo que tiene de primera mano es resolver mediante la práctica violenta. Sí. Por lo tanto, hay que renunciar, insisto, hay que renunciar a la venganza. Debemos de generar procesos de nuevas masculinidades. Debemos de avanzar hacia un estadio superior. Por ejemplo, el empleado de la heladería, la empresa creyó resolver con despedirlo, y lo que está haciendo es transfiriendo el problema hacia otra etapa, hacia otra parte de la sociedad. Por cierto, quiero decirle, licenciado, que yo escribí a esta heladería para conducir un curso para todos sus empleados de manera gratuita, en el cual se pudieran trabajar estos patrones machistas y poder generar una serie de prácticas de nuevos procesos de masculinidad. Ni siquiera me respondieron. Bueno, ya te voy a averiguar esa situación. A ver, veamos, vamos a la pausa, nos estamos pasando a la pausa y regresamos con hablar del otro tema que tiene que ver precisamente con las estadísticas de suicidios en el país, que es digamos, un fenómeno que está ahí latente, ¿verdad? Como escondido un poco y no se le da la importancia, tomando como punto de referencia la reciente decisión lamentable de una estudiante de la Universidad de Medicina de la Universidad de El Salvador que se suicidó. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, ¿te parece? 7-5 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a desde nuevo aprovechar estos minutos que nos quedan con Ricardo Sosa, que también representa a nuestro país en la Red Mundial de Suicidología. Y esto tiene que ver precisamente con este otro elemento o factor social que hemos conocido recientemente con la tasa de suicidios en los últimos 3 años, de acuerdo a estadísticas que tengo acá en mi poder. En el 2021 es el año con más suicidios. Y lo voy a tomar como un punto de referencia lo que conocimos recientemente, como habrán muchos, de la estudiante de medicina de la Universidad de El Salvador. Cuando conociste este caso, ¿qué se te vino a la mente? Voy a aprovechar un poco la elocuencia de esta pregunta de que qué se te vino para poder comprender de manera muy directa cómo ves este fenómeno hoy en día o cómo debemos de verlo el país, este fenómeno. Bueno, yo creo que en términos generales lo que tenemos que hacer es tener una carga toda la sociedad salvadoreña por las personas que toman la decisión de quitarse la vida. Desde muy pequeño he estado expuesto a diferentes personas que se han quitado la vida. Ya en mi etapa adulta, vinculado y dándole seguimiento a los casos vinculados a policías, a soldados de la Fuerza Armada, miembros de la seguridad privada del país y ciudadanos en general. Esto me llevó a mí como una carga especial a estudiar la suicidología, a incorporarme al Instituto Hispanoamericano de Suicidología y Prevención del Suicidio, con sede en México, a través del médico psiquiatra, el cubano Sergio Pérez Barrero, que es el fundador de la Red Mundial de Suicidología, quien falleció a finales del año 2021 por COVID-19. En este momento nuestro presidente es el mexicano, el psicólogo y psiquiatra, el doctor Alejandro Águila, quien está dirigiendo el instituto, y nosotros tenemos una formación especializada a través de diferentes certificaciones. Con mi esposa hemos venido trabajando por más de 10 años en la prevención del suicidio. En el año 2021, el 10 de septiembre, el Día Mundial de Prevención del Suicidio, lanzamos la primera campaña nacional de prevención del suicidio
a través de multipantallas LED, a través del apoyo invaluable de lo que ha sido una empresa de vallas publicitarias que apoya mucho a Megavisión, y lo que hemos hecho es tratar de incentivar el conocer las causas y los factores criminógenos que pueden desarrollar una conducta suicida. Hay que decir de que no es cierto que el año 2021 es el año con mayor número de suicidios en El Salvador. El año con mayor número de suicidios es el año 2009. Es en el periodo del 2009 al 2013 que se registraron la mayor cantidad de suicidios en El Salvador. El año pasado, 2021, se ha cerrado con un promedio de 1.5 personas que se quitaron la vida a diario en El Salvador. Estamos hablando no de un enemigo invisible. Yo no comparto cuando diferentes notas periodísticas presentan que el suicidio es el enemigo silencioso. Que nosotros como sociedad somos indiferentes a las personas que están en tragedia, que tienen la necesidad de que nosotros demos una milla de más, que apostemos por amor al prójimo y que podamos ser adultos significativos, primero para los de casa, para nuestra familia, en segundo lugar para nuestra comunidad, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros compañeros de oficina, para todo nuestro entorno. Nosotros debemos de convertirnos en esa persona que sea ese factor protector. Las relaciones sociales, las relaciones del entorno de cada persona, hombre y mujer, son las que van a proteger su vida. Hay que decir que en el corto tiempo que nos queda voy a tratar de ilustrar. El suicidio se convierte en una amenaza a la seguridad nacional de acuerdo a los países de mayor avanzada. En este momento, previo a la pandemia del COVID, 800,000 personas se suicidaban previo a la pandemia. Es decir, cada 40 segundos una persona en el mundo toma la decisión de quitarse la vida. Mientras nosotros estamos desarrollando esta entrevista, entre 30 y 50 personas en el mundo se habrán quitado la vida. Posterior a la pandemia se establece, y los últimos datos que se tienen a nivel mundial son del primer trimestre del 2021. Los suicidios han aumentado con la pandemia a nivel global. Y lo que nosotros registramos, o al menos mi persona, en el año 2021, en El Salvador, sin duda, tiene una vinculación con diferentes pérdidas que se han registrado desde la llegada de la pandemia por COVID-19. Los hombres, entre el 80 y el 85% somos los que más tomamos la decisión de quitarnos la vida a través del método predilecto en el mundo, es el arma de fuego. En El Salvador, el método predilecto por los hombres, que supera más del 85%, es el estrangulamiento por medio de asfixia con lazo. El segundo método para quitarse la vida en El Salvador son las armas de fuego. El tercer método para quitarse la vida en El Salvador es la intoxicación por medio de químicos o de pesticidas. La mujer se suicida menos en el mundo y en El Salvador. El hombre lo intenta 2 veces y en la segunda vez consigue el objetivo. La mujer, en términos generales, 6 veces intenta quitarse la vida y fracasa. Por lo tanto, hay que estudiar los factores protectores que son a nivel de la Red Mundial de Suicidología. Hemos establecido la relación espiritual con un ser superior, las relaciones sociales, el hecho de que nosotros podamos manejar el estrés, la frustración, el enojo y la ira y cualquier tipo de pérdida. Por lo tanto, este tema, a través del trabajo del Consejo Nacional de Salud Mental y de la oficina coordinadora del Ministerio de Salud, existe una política, existe una estrategia, existe una ley y existe también un reglamento de salud mental. Ricardo, me quedo con con la carga de saber de que pudimos haber hablado y profundizado más en este tema, pero el tiempo obviamente es nuestro peor adversario.
Yo quizás me comprometo a este tema muy específicamente, tratarlo más adelante, porque sin duda alguna es algo que, como tú dices, no es que es un enemigo invisible, es que nosotros a veces como sociedad invisibilizamos los problemas que están ahí experimentando las personas y nos volvemos, digamos, indiferentes a ellos. Creo que así tú lo situaste. Yo quiero despedirte porque tengo al ministro de Salud a propósito en la segunda parte para seguir conversando sobre otros temas del país y agradecerte que siempre estés disponible para acompañarnos en el programa. Gracias. Amigos televidentes y cibernautas, mi mensaje de cierre en esta mañana es: el suicidio es la muerte más prevenible de todas. Si usted piensa que va a resolver el problema quitándose la vida, estará a punto de cometer un grave error. Estoy para servirle. Puede contactarme en www.ricardososa.net. Este mismo día, si usted tiene un pensamiento, si usted tiene una idea suicida, contácteme, que estoy para servirle y para brindarle toda la ayuda para que asista a la red del Sistema Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud. Te agradezco muchísimo. Pausa y regresamos con el ministro de Salud Pública para hablar sobre la cuarta vacuna. Vamos a hablar de vacunas y vamos a hablar también, por cierto, voy a aprovechar a hablar acerca de estos programas de salud mental que tienen que ver muchísimo con la atención a personas que están padeciendo ciertos síntomas que son las causales del tema del suicidio. Pausa y regresamos 7:22. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta mañana quiero darle en esta segunda parte del programa la bienvenida al ministro de Salud Pública, el doctor Francisco Alaví, con quien vamos a hablar acerca de esta nueva variable que se ha generado, Omicron BA2, que de alguna manera está también llamando muchísimo la atención de países como por ejemplo en China, que ha tenido un repunte, ¿verdad? De donde viene casi el origen del problema. Puede ser un poco atrevido, pero ¿verdad? Al menos así se le sitúa. Estados Unidos también ya está advirtiendo sobre algunos aspectos. Y cuéntenos, ¿en qué consiste esto nuevo y qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Sí, El Salvador en este momento creo que es importante recalcar que está en uno de los mejores momentos debido a la disminución sostenida de lo que observábamos de Omicron, y es, llegamos a menos de 110 casos. Los salvadoreños pueden observarlo a través de las gráficas oficiales en las cuales pues ha habido una disminución sostenida y es importante. Pero también estamos observando cómo a nivel internacional se está presentando la aparición de un sublinaje de la variante de Omicron. ¿Y cuál es la característica de este sublinaje? Que tiene incluso 1.5 mayor facilidad de contagio que la variante BA1, que es la variante inicial de Omicron. En ese sentido, se han levantado ciertos reportes y está a nivel internacional a disposición a través de la información el cómo China está tomando medidas de contención, cómo Corea está tomando medidas de contención, cómo se está incrementando la cantidad de casos en Alemania, en España, Dinamarca, Suiza, entre otros países, a causa de, pues evidentemente, la aparición de este sublinaje de la variante de Omicron. Hay importante información que hace recalcar, y es que el estudio japonés que se implementó al principio demostró que esta variante no solo tiene también el potencial de complicaciones como Omicron debido a ser un sublinaje, sino que tiene una mayor facilidad de transmisión que de alguna manera pone en alerta a todos los sistemas de salud a nivel internacional a causa de esta información. Pero también el estudio sudafricano, en el cual se menciona cómo esta facilidad de transmisión ha estado evidentemente demostrada, pero que también pues no genera tanto ingreso hospitalario. Entonces, esta información es clave, porque lo que estamos observando en este momento en los países asiáticos, en los países europeos, es cómo ha venido migrando ese sublinaje desde China, cómo ha pasado ya a los países europeos, como próximamente puede haber, incluso ya el doctor Fauci de Estados Unidos mencionó que se espera un incremento de causas, porque saben que posterior a los países europeos muy probablemente llegue a la zona de las Américas, y evidentemente una vez llega a la zona de las Américas, pues probablemente llega a El Salvador. En ese sentido, el tenerle claro a la población, se han hecho los modelos matemáticos en los cuales se espera pues evidentemente que un
unas 15, 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas se pueden aproximadamente observar incrementos de casos a causa de esta variante BA2, que de alguna manera pues puede generar mayor facilidad de transmisión. ¿Pero es letal 100% o se mantiene siempre bajo la misma, digamos, características del Omicron, que fue una fuerte gripe, 5 o 6 días y eso pasaba? Se mantiene bajo los conceptos de la facilidad de transmisión y de la gripe como Omicron, pero con la razón de que tiene 1.5 mayor facilidad de transmisión. Y ojo, el hecho que Omicron generara cuadros no tan severos no quiere decir que no hubieron personas y varias personas que pudieron tener complicaciones severas a causa de Omicron. Lo que pasa es que la generalidad es que afecta a aquellas personas que son vulnerables, a los adultos de 60, y es correcto. Entonces, el problema de la del sublinaje de Omicron es que facilita mucho más la transmisión. Entonces, el potencial para alcanzar mayor cantidad de personas con complicaciones o arriba de 60 años que puedan tener efectos graves es mucho mayor, y es por eso que los países europeos, asiáticos, están tomando las medidas necesarias. Como ministro de Salud, ¿qué información tiene sobre los síntomas que esto representa? ¿Cómo se está presentando? Sí, se está presentando más que todo como una sintomatología común respiratoria, ¿verdad? Que se acompaña en ocasiones con elevaciones discretas de la temperatura, pero que sobre todo puede llegar en ciertos grupos etarios o en ciertas personas con enfermedades crónico-degenerativas a progresar a lo que sabemos como es la neumonía, y posteriormente a progresar a cuadros de infecciones generalizadas, que son sepsis, que terminan complicando todo el cuadro, y evidentemente esto genera pues complicaciones que van acompañadas de letalidad. A la población general puede dar sintomatología de un resfriado fuerte, un cuadro bastante severo, pero que suele resolver, al igual como observamos en la variante Omicron, pero que de alguna manera, pues en la mayor parte de la población, el manejo es ambulatorio. Sin embargo, esa facilidad que está teniendo, superior a la facilidad que tenía Omicron BA1, es lo que tiene a todos los sistemas de salud a nivel internacional en una situación de tomar medidas. Ahora, ¿qué pueden hacer los países y qué ha demostrado la evidencia científica? ¿Qué medidas? Porque fíjese, y perdone que lo interrumpa, porque esta es clave. Si en China la información que hemos visto, y este servidor a la hora de indagarse sobre la preparación de esta entrevista, si China está tomando medidas casi de confinamiento, creo que hay una ciudad que ha entrado en confinamiento. ¿Podríamos llegar también nosotros a este nivel de volvernos a encerrar? Sí, cada país toma su decisión en base a la situación del país. ¿Y por qué? China no tiene la misma densidad poblacional que tiene El Salvador. Sí. China probablemente no tiene las mismas coberturas en este momento que tiene El Salvador. Entonces, cada país va tomando la decisión en marco a esa situación y a esos parámetros que están pues evolucionando en paralelo a la pandemia. Entonces, lo que sí podemos tener claro es que esta facilidad de transmisión hace que países que pues tengan de alguna manera todavía bastante por recorrer en el tema de la vacunación, tomen las medidas de control necesarias para limitar el crecimiento de esta enfermedad. ¿Cuál es lo que recomienda la evidencia internacional? Definitivamente las variantes y el COVID ha demostrado que no podemos frenar la llegada del COVID a ninguno de los países, y es por eso que tiene ese potencial de generar complicaciones como pandemia. En ese sentido, lo que los países pueden hacer es prepararse. Y en este momento, ¿por qué es tan clave el mencionarlo? Porque estamos en el momento en que tenemos menos de 110 casos confirmados al día. Estamos teniendo menos de 50 pacientes ingresados. Y eso es una muestra de cómo la disponibilidad de más de 950 camas, el abastecimiento del 100% de medicamentos, la aplicación y el anuncio de la cuarta dosis que nos mencionaba el presidente, nos permite darle las herramientas, nos permite darle la población la protección a la población salvadoreña antes de que observemos un incremento de casos relacionados a esta subvariante del COVID Omicron. Ok, prepararnos significa, primero, estar vacunados. Correcto. Veamos el universo de vacunas que se tienen estadísticamente. Hay quienes sostienen de que dentro de la política de atención, más allá de la cuarta vacuna, deberíamos de buscar quienes no están vacunados para poder entrar en esa, digamos, dimensión de preparación. Voy a hacer una pausa y hablamos de esto cuando regresemos. ¿Le parece, ministro? Está bien. Ok, pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y esta información es bien importante que hemos tenido esta mañana al inicio, a la apertura de esta segunda parte del programa con el ministro de Salud sobre las acciones y la ocupación que están teniendo países con relación a esta nueva variable de la Omicron BA2, ¿verdad? Sí. Que en su momento es 1.5, me decía, más contagiosa que el Omicron que en su momento nosotros tuvimos. Es correcto. Y que ya había demostrado ser mucho más contagioso que las otras variantes de preocupación que habíamos tenido. ¿Cómo nos vamos a preparar? Si hablamos de confinamiento, usted dice que cada país tiene su propia, digamos, política de poder atender y de acuerdo a la preparación que esto tiene. Sí, precisamente por eso se tomaron las medidas necesarias en este momento en el cual todavía no se ha reportado que este sublinaje de la variante de Omicron está en el territorio y que estamos teniendo la cantidad más baja. Y en ese sentido, ¿cómo nos preparamos? Pues nos preparamos primero con el anuncio de la cuarta dosis para que la población salvadoreña pueda elevar los niveles de anticuerpos y pueda generar ese efecto de mayor inmunogenicidad que dio la tercera dosis que ha sido aplicada a lo largo del tiempo. Entonces, de esta manera, y esto es importante porque la evidencia ha demostrado que el aplicar una cuarta dosis no solo, y eso está en análisis todavía con muchos datos alentadores, no solo va a protegerlo contra una enfermedad grave, sino que incluso se está investigando que tiene un potencial de prevenir el contagio. Esto es información que está todavía en análisis, pero que tiene datos muy alentadores, y esto quiere decir que al colocarnos esta cuarta dosis no solo nos estamos protegiendo de esta posible llegada o esta llegada inminente del sublinaje BA2, sino que también usted va a tener la posibilidad de evitar complicaciones y probablemente contagios. En ese sentido, el prepararnos en aplicar esta cuarta dosis en este momento que no hay es la mejor manera de poder afrontar en su momento cuando la estadística o cuando la dinámica poblacional haga que de los países asiáticos llegan los europeos, de los europeos a las Américas y de las Américas evidentemente en su momento a El Salvador. Entonces, ¿qué datos tenemos que también comprender? Se ha iniciado toda una estrategia que es de verificar el fortalecimiento, el tener al 100% el abastecimiento, oxígeno, insumos, medicamentos, se tiene 100% de medicamentos de COVID, tocilizumab, casirivimab, tenemos los esteroides, pseudoanalgesia, antibióticos, todo para poder dar esas 1,000 camas de atención ante el COVID, 100% funcionales, con todo lo necesario, personal, producto oxígeno, vigente, porque en algún momento 100%. Algunos críticos del gobierno dicen que hay unos productos, por ejemplo, las vacunas que están para vencerse, decía. 100% vigentes, 100% disponibles para poder utilizarse con los rangos de seguridad que se establece a nivel de la literatura internacional. En ese sentido, darle la tranquilidad a la población que no hay ningún tipo de peligro de esa naturaleza. Este momento en el cual estamos bastante bien en el número de casos, que estamos con menos de 50 ingresados en los hospitales, este es el mejor momento para fortalecernos y para poder estar listos para afrontar la llegada de este nuevo sublinaje. Otro dato importante es que no nos quedamos solo en el aspecto de lo hospitalario y del manejo de inminente contención cuando esto llega, sino que también proactivamente se ha iniciado una estrategia de vacunación para incrementar los niveles de protección tanto de terceras y cuartas dosis como establece el lineamiento en base al esquema de vacunación en aquellos grupos poblacionales de riesgo, y es así como comenzamos nuevamente la vacunación en todos los diferentes centros de atención a adultos mayores, asilos a lo largo de todo el territorio, que esperamos se completen en esta semana, asimismo en hospitales para poder abordar a aquellos pacientes con enfermedades crónicas degenerativas en las diferentes consultas externas y poder estar con el mayor nivel de protección. Los tamizajes no han parado y eso es importante porque ¿cómo vamos a detectar una vez este sublinaje en el territorio? Andamos bien bajo estadísticamente, ¿verdad? Estadísticamente estamos bastante bajos. Por favor, porque hay una caída tremenda de... Sí. ¿Sí? Veamos la estadística, creo que en la parte de abajo está, para que la tengamos en términos... Ahí está. Estadísticamente estamos demostrando una disminución. Ustedes pueden ver 110 casos confirmados por día, y no solo es la alegría de tener estos 110 casos, sino que es congruente con lo que vemos en el Hospital de Salvador, que consolida la mayor cantidad de pacientes. Venimos de 960 casos, uno de los mayores incrementos en todo lo que va del COVID-19, y estamos llegando a un reporte de 110 casos que continúa en descenso, y eso es importante mencionarlo. Ahora, ¿cuántos pacientes ingresados hay en el Hospital de Salvador? 50, menos de 50 pacientes. Pero ¿qué es lo importante de esta gráfica? Y quiero mencionarlo. En la evidencia de los parámetros y de las estadísticas, como ha sido el caso de Alemania,
justo después de la disminución sostenida de casos que obedecen a Omicron variante BA1, que es la variante que inició, se tiene el inicio del crecimiento de los casos de la variante del subtipo de la variante BA2. ¿Y esto qué quiere decir? En la estadística demostró cómo después de la disminución, 1 o 2 semanas después, iniciaron con un ascenso sostenido que superó al primer ascenso de la variante de Omicron inicial. Entonces, ese parámetro nos pone a nosotros en alerta para tomar todas las medidas necesarias previo a que iniciemos el incremento de casos que se está observando a nivel internacional. Adelantarnos, tomar las medidas a tiempo, da mejores resultados. Ministro, ¿y hay respaldo científico, técnico para la cuarta dosis? Totalmente, el respaldo está demostrado desde finales del año pasado, incluso uno de los estudios más importantes, el que se publicó en The New England Journal de Medicina, en el cual demuestra cómo el potencial de inmunogenicidad alto que tenía la tercera dosis, al aplicar una cuarta dosis se nivela con la titulación de anticuerpos y nos protege. Ojo con esto, una vez usted le aplica una vacuna, el efecto de inmunogenicidad de la vacuna le puede perdurar, hay estudios que dicen de 3, 6, incluso 8 meses. ¿Eso qué quiere decir? Luego de esto, automáticamente observamos que comienza a disminuir la cantidad de anticuerpos que de alguna manera son los que generan las defensas del cuerpo. Entonces, ¿qué hace la aplicación de la cuarta dosis? Nos eleva nuevamente los anticuerpos que se habían generado con la tercera dosis y nos ponen mucho más seguros ante la nueva aparición de un sublinaje como es Omicron BA2. ¿Y la cuarta dosis es ya de producto de existencia? Totalmente. En El Salvador tenemos un cronograma de entregas que ha sido establecida dentro de los parámetros de los diferentes convenios de adquisición. O sea, cuando se hacen los convenios de adquisición, no vinieron los 15 millones de una sola vez, sino que las entregas han venido siendo progresivas por temas de periodos de la vigencia de la vacuna que suelen rondar los 24 meses. ¿Qué les puede decir a aquellos que están escépticos se muestran escépticos de ponerse la vacuna por considerar que estarían ya venciendo, no están vencidas ni están por vencer? Primero, esto es falso. Esto nuevamente es una muestra de ciertos comentarios que se generan en sectores para tratar de, digámoslo así, no contribuir con la pandemia o no contribuir con la evolución satisfactoria para los salvadoreños. Dejemos de lado hasta sus intenciones, pero lo que está en evidencia es que lo que buscan no va en pro de salir adelante de la pandemia. En ese sentido, todas las vacunas tienen la vigencia que establece el fabricante y con la seguridad en base al respaldo del fabricante. En ese sentido puede tener la tranquilidad de la población que no hay vacuna que no tenga un respaldo de fabricante para poder utilizarse. ¿Qué tengo que hacer para ponerme la cuarta vacuna? Sencillo. ¿Y cómo? Tenemos no es obligatoria, decía el presidente de la República, ¿no? Sí, tenemos una estrategia de vacunación que tuvo 3 pilares fundamentales y el presidente lo anunció desde el principio. Y es que es gratuita, universal, pero también es voluntaria. Entonces, toda la población puede decidir si se pone o no la vacuna. Ahora, nosotros como Sistema Integrado de Salud y como ente rector, le decimos a la población, mire, la recomendación, que no es que la recomendación surge de nosotros, sino que de la evidencia científica, es entre usted más vacunas tenga en este sentido hasta la cuarta dosis, mayor protección va a tener ante el COVID-19 que sigue generando incrementos de casos debido a los sublinajes que está teniendo Omicron. Incluso a eso hay que agregarle que estamos observando también la aparición de otra variante que se está generando en la área de Sudamérica. Específicamente ha demostrado en Brasil la existencia de una combinación entre la variante de preocupación Delta y Omicron, que famosamente se conoce como Deltacron. En ese sentido, son variantes que ponen a la comunidad internacional muy vigilante de lo que está sucediendo para poder tomar las medidas de prevención y protección de su población y de esta manera limitar los efectos negativos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la población? Solo asiste al megacentro de vacunación, asiste a los autoservicios, puede asistir a las 343 unidades o puntos de vacunación que se tienen ahora en el territorio y prácticamente de esa manera reciben su dosis en base al esquema. Si le toca una tercera dosis, su tercera, y si va por su cuarta dosis, su cuarta dosis. Ya ni siquiera tenemos que realizar ningún tipo de cita, puede presentarse cualquier día de la semana. Los horarios se han puesto a disposición para que todos los 7 días de la semana podamos tener acceso a la vacuna. Evidentemente,
los puntos de vacunación están de lunes a viernes, el megacentro y los autoservicios de domingo a jueves, y los horarios FOSalud de las diferentes unidades intermedias están brindando el servicio de vacunación los días sábado y domingo. De esa manera usted puede recurrir a cualquiera de los puntos y recibir su dosis. Pregunta del millón, ¿de qué marca? Estamos utilizando la recomendación que es en base a la formulación RNA viral, una de las más importantes y la que en El Salvador ha tenido mayor cantidad de adquisición es la vacuna de Pfizer, que es la que en los estudios ha demostrado tener también bastante eficiencia. ¿Por qué no puedo generalizar qué marca? Porque existen parámetros particulares de cada paciente que pueden hacer que no se puede utilizar esta vacuna. Ejemplo, como todo fármaco, como todo biológico, medicamento, una persona puede ser alérgica y puede ser alérgica a la vacuna de Pfizer. En este caso no vamos a dejar de protegerla porque es alérgica a la vacuna de Pfizer. Se le va a colocar otro tipo de vacuna que tenga un mecanismo diferente que no le genere el efecto o la reacción. ¿Cómo saber si a mí, en este caso, tiene que ser consultada antes por la persona que le va a colocar la vacuna? Si es alérgica o cómo. Generalmente es bien importante porque muchos, de alguna manera, el temor o el miedo es que es por el tipo de reacciones que pueda darle. Un médico me decía un día de esto que hablábamos del tema, es que toda vacuna te da reacción. Yo no sé si tú has visto, me dice que cuando se pone una vacuna te da como una especie de temperatura. No digamos este tipo de vacunas que son un poquito más, digamos, complejas, ¿no? Sí, la población lo ha ido identificando. Las reacciones alérgicas son bien características porque ante la exposición comienza una sintomatología. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tuvimos la aplicación de una primera dosis y tuvimos una reacción, muy probablemente la misma población, aparte de que el personal le pregunta, le va a decir, mire, fíjese que yo experimenté ciertas y ciertas sintomatologías cuando me pusieron esta vacuna. Entonces, lo correspondiente es iniciar el esquema con la vacuna consecuente para que no genere este tipo de reacciones. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, desde luego vamos a seguir ocupando la retroalimentación de nuestro público para ir despejando más dudas con relación a todas las preguntas que tienen del tema. Vamos, pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Me dice que no es obligación llevar el certificado, no es requisito llevar el certificado de vacunación de la primera y la segunda para los que van en la tercera o la cuarta, ¿no? Sí, eso es una parte importante, no es requisito, idealmente hay que llevarlo, pero si usted no lo lleva, no se preocupe, puede asistir al punto de vacunación. Nosotros registramos en el sistema cuál es el esquema, cuándo le pusieron su última dosis, cuándo le toca y si se puede colocar una tercera o la cuarta dosis correspondiente, y ahí mismo usted lo registran y le entregan una nueva parte de su cartilla. La tercera y cuarta dosis se entrega en un anexo y usted solo lo coloca al resto de su tarjeta de vacunación. Ok, interesante. Preguntan acá si en un dado caso, ¿qué hacer con los menores? Se dijo de que se pueden inyectar, pues se les puede colocar la vacuna, pero hay ciertos temores en la comunidad de pediatras, en algunos, con relación a la cuarta dosis en menores de edad. ¿Podría explicarnos un poquito en qué consiste esta propuesta, dice acá el televidente? La población puede acceder, y yo creo que ha sido importante desde el anuncio que se mencionó por parte del presidente y que nosotros pues hemos estado acompañando en la comunicación desde el inicio. A poder aplicar una cuarta dosis se ha limitado a pocos países que tienen la disponibilidad de contar con el biológico, con estrategias sólidas, como ha sido Israel, como ha sido Chile, entre los países que están liberando de los 18 años en adelante el acceso a una cuarta dosis. Países como Argentina, otros países como Suecia están teniendo vacunación a ciertos grupos poblacionales. Esto depende de contar con el biológico, de contar con la estrategia, pero El Salvador anuncia la posibilidad de ampliar la vacunación de los 12 años en adelante. Eso pone a disposición todo el biológico necesario para poder tener a la población lo más protegida posible. En ese sentido, recordar, y vuelvo a insistir, a los pilares de la vacunación, es que la vacunación en el territorio ha sido gratuita, universal, pero sobre todo también ha sido voluntario. Entonces, de esta manera la población puede tener total confianza de consultarlo
con su médico de cabecera o con el encargado o la persona de confianza, y de esta manera pues usted puede pues aplicarse la dosis de ser necesario. Nuestra recomendación en base a la evidencia científica internacional es entre mayor cantidad, en este caso de aplicación del biológico tenga, mayores niveles de anticuerpos va a tener y mejor defensa probablemente va a haber ante este sublinaje BA2 de Omicron que está generalizándose. Pregunta, ministro, acá estadísticamente se tiene confirmada el número de población o el porcentaje de población que no ha sido vacunada o no tiene ni la primera vacuna, pregunta. Sí, tenemos cerca de un 20% de población que todavía no ha accedido a la vacuna, por eso es que hablamos de una cobertura de al menos la primera dosis de poquito más del 80%. Eso quiere decir que todavía hay grupos poblacionales que no han recibido su dosis de vacuna por varias razones, pero alcanzar una cobertura de 80% es incluso más de las estimaciones o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para este año. Y no solo eso, sino que el tiempo de cobertura que ha tenido esa vacuna desde el año pasado es un dato importante. A la fecha tenemos 10.3 millones de dosis aplicadas, como ustedes lo pueden ver en las pantallas, 4.5 millones de 4.562.868 son las primeras dosis que han sido aplicadas, 4.263.575 la segunda dosis. Es importante hacer ese análisis. Si observamos de la primera a la segunda hay una disminución, y generalmente en todo tratamiento médico el apego al tratamiento suele tener esas características. ¿Eso qué quiere decir? La población que llega a la primera dosis generalmente por alguna razón puede ser que un porcentaje no llegue a la segunda, no llegue a la tercera y así consecutivamente. Estamos observando una disminución que es de 1.5 aproximadamente millones en la tercera dosis, y este es nuestro target, nuestro objetivo en comparación con una cuarta dosis. ¿Por qué? Porque estas dos, la tercera y la cuarta, nos va a poner como país mucho más seguro ante la llegada de esta sublinaje BA2. No debemos permitir que sea menor entonces la aplicación de la tercera y cuarta. Pero hay que incentivar para evitar caer con una situación como la que nos está advirtiendo, que viene el Omicron BA2. Es correcto, y precisamente ese es el análisis. Nosotros estamos viendo una población que tiene su primera y su segunda dosis, que tiene un efecto de 3 a 8 meses de efecto protector la vacuna, pero estamos viendo una población que todavía está solo con 1.5 millones de salvadoreños con su tercera dosis. Entonces, estos 1.5 de salvadoreños tienen protección en este momento para este sublinaje BA2, pero necesitamos incentivar a la población que se acerque a recibir su tercera y su cuarta dosis para que de esta manera, con todas las facilidades que usted solo llega, que no necesita llevar su tarjeta, que le van a aplicar la vacuna, que hay 343 lugares, usted esté protegido ante el sublinaje que probablemente en 15 días, en 3 o 4 semanas, pueda estar en El Salvador comenzando con incrementos de casos. Pregunta, científicamente vamos a pasar siempre vacunándonos a cada 6 meses por las variables que vamos a tener del COVID, pregunta. No, están bajo análisis, y una de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud es generar una vacuna para los sarcovirus. ¿Esto qué quiere decir? Se está en análisis para poder incorporar, así como hay una vacuna de la influenza, el poder generar una vacuna de los sarcovirus que podría generar la protección para todas las diferentes variantes de los coronavirus. En ese sentido, el mencionar esto puede ser que el análisis a largo plazo lo mencione para grupos poblacionales vulnerables, como actualmente se pone en la influenza. Ahora, para ir un poco más a la pregunta, vamos a seguir con coronavirus, porque esa es la pregunta al final más importante. Y lo que les puedo decir, en este momento hemos venido evolucionando de una de las olas o de incrementos de casos que generaron mayor cantidad de contagios, pero a través dificultades, complicaciones, ingresos, muertes, y cada día vamos observando que lo que está haciendo las diferentes olas o sublinajes de la misma enfermedad es que hay incrementos de casos, pero con menor gravedad, incrementos de casos con menor ingresos hospitalarios, incrementos de casos que vienen siendo pues mucho más leves y que de alguna manera nos dicen a nosotros vamos acercándonos al fin de la pandemia, pero no quiere decir que tenemos que descuidarnos, sino que tenemos que poner todo lo que tenemos a disposición para proteger a la población, y más a aquella población vulnerable. Así es, José Benavides dice, no, el comportamiento debe de ser que la vacunación debe de crecer, el número de vacunación. ¿Ah? La vacunación debe crecer en base a la existencia de evidencia de posibles efectos negativos. ¿Y qué evidencia tenemos? Sudáfrica,
China, Corea del Sur, estamos observando Francia, Alemania, países europeos, Suecia, con incrementos de casos e incrementos pues consecuentes de ingresos hospitalarios o de posibilidad de complicaciones. Y eso es lo que tenemos que evitar. Si tenemos la información, tenemos la vacuna a disposición, tenemos los kits de medicamentos, tenemos los tamizajes, tenemos las áreas hospitalarias para poder protegernos, qué mejor decisión que empezar a hacerlo antes de tener la llegada de los primeros casos del sublinaje BA2. Entonces, ese es el enfoque que los salvadoreños tenemos que tener en estas semanas para que en ese momento en que incrementen los casos a causa del sublinaje BA2, los salvadoreños tengamos la protección más alta ante el COVID. ¿No hay ninguna inconveniencia o efecto negativo, pregunta un televidente, con relación a que si en la primera vez me pusieron la china y después vienen las otras de otras marcas? Para nada, para nada. Es más, está demostrado que en algún momento el poder intercambiar esos mecanismos de acción incrementaba el potencial de protección que generaba la aplicación del biológico. Ok, en San Martín ¿puedo encontrar un centro de vacunación? Totalmente. Los puntos de vacunación especializados, los puntos intermedios de las unidades de salud, usted solo llega a la unidad de salud y en esa unidad de salud le van a poder aplicar, siempre y cuando esta sea intermedia, la dosis sin necesidad de hacer cita. Usted llega en su horario normal y si esta unidad tiene Fosalud, en el horario Fosalud los sábados y le aplican la vacuna. En Zacatecoluca, en el Santa Teresa, ayer llegué a ponerme la cuarta, pero me dijeron que no estaban. No sé si esta es cuestión de logística, ¿no? Ajá, tendríamos en todo momento, en todos los hospitales ya se ha dado la indicación, puede llegar nuevamente, si ha tenido inconvenientes puede comunicarse al 132 y de esta manera pueden agilizarle, pero precisamente tenemos que 3-4 días de haber iniciado la estrategia y de liberar los biológicos a diferentes partes del territorio, pueden llegar específicamente al área de vacunación del hospital para que puedan brindar la información. A veces sucede que la población llega a la emergencia, ¿verdad? Y tal vez en la emergencia en ese momento se le consulta a una persona que no tiene el conocimiento, pero en el área de vacunación de todos los hospitales está a disposición. Entonces, para cerrar el ciclo, es que en el mundo se está presentando una nueva variable, mucho más contagiosa, ¿verdad?, de lo que teníamos el Omicron recientemente, pero que es importante, bajo las estadísticas que muestran y que nos ha mostrado este día, poder de alguna manera saber de que estamos todavía bastante preparados, pero debemos de prepararnos con la cuarta vacuna para poder enfrentar una situación, Dios no quiera, que se nos vaya a presentar más complicada, ¿no? Es correcto. Y quiero aprovechar solo para mostrar esto un segundo. Ustedes pueden observar, esto es clave, porque este es un mapa en el cual demuestra cómo he iniciado el sublinaje en las zonas de los países asiáticos, luego esto hace que se dispersen en las zonas de Europa y posteriormente el siguiente punto es la zona de las Américas, Norteamérica. Una vez esos casos están incrementándose y el doctor Fauci lo mencionaba recientemente que se espera un incremento de casos debido a ese sublinaje en Estados Unidos, posteriormente esto hace que llegue a El Salvador y de alguna manera podamos tener en 3-4 semanas un incremento de casos. ¿Se pueden tomar medidas estrictas en el aeropuerto para evitar o controlar más la situación, ministro? Tomamos las medidas que el Reglamento Sanitario Internacional establece y que ya están de alguna manera de conocimiento de la comunidad. ¿Por qué? Porque no podemos limitar la llegada de los sublinajes, no podemos limitar el crecimiento del COVID-19, pero sí podemos estar preparados para darle respuesta y por supuesto darle atención médica y protección a la población salvadoreña. Ministro, como siempre, muy atinado tenerlo para que nos dé información y nos ponga al tanto de cómo está la situación del COVID y estas nuevas variables, y sobre todo también despejar todas las dudas como nuestros televidentes lo han hecho esta mañana. Así que le agradezco muchísimo. Gracias, un placer y bendiciones para la población. Sigamos haciendo todo lo necesario por cuidarnos ante el COVID-19. Así es, en efecto, no bajemos la guardia. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.